Buenas noches a todos, hermanos. Alegría una vez más poder comunicarnos con ustedes con este medio y transmitirles el consejo de la palabra, el estudio de la misma, que nos lleva mucha bendición, edificación y crecimiento en el Señor. Hoy vamos a tocar el tema, la humildad y la sencillez de Pablo al recibir tal revelación y tal profundidad del Espíritu. Efesios 3:8 dice Pablo de la siguiente manera: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Padre, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por esta verdad que queremos transmitir y poder edificar a tu pueblo en todos los lugares donde nos sintonizan. Trae bendición, edificación y bendición abundante sobre todos nosotros. Tocamos un tema en el pasado, el viernes pasado, tocamos un tema interesante, misterio, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos, apóstoles y profetas en el Espíritu. Pablo dice que Dios lo hizo ministro por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Él puede ser un ministro de gracia, un predicador, un educador y un enseñador, no importando el pasado que tuviera, ese pasado tan drástico, tan duro, que Dios le perdonó y lo pasó por alto por la gracia hermosa de Dios, al darnos dones, privilegios y cosas que no merecemos. Pablo habla en una expresión con extrema humildad y negación. Él dice: a mí que soy menos que el más pequeño. Pablo sabe que lo que ha recibido y lo que de Dios le ha sido dado por la gracia, la revelación del misterio de la iglesia, el misterio de los planes de Dios en Jesús, y tantos misterios hermosos que Dios le revela a Pablo respecto a la iglesia y a sus planes de gracia, por la misericordia y la bondad de Dios, tomando en cuenta a los gentiles y haciéndolos un pueblo juntamente con los judíos. Pablo expresa con extrema humildad, porque entiende que lo que le ha sido dado no lo merece, que no es digno, dice él en 1 Corintios 15, que no es digno de ser llamado apóstol, porque él persiguió a la iglesia. Él sabe que todo lo que tiene lo ha recibido por gracia, que no lo merece, que no es digno de ser un ministro o de recibir la revelación hermosa del Padre. Pero Dios da las cosas por gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia. Porque Dios
no nos paga como merecemos. Dios nos paga con amor, con bondad, con misericordia. Donde abunda el pecado, sobrepuja la gracia. Y qué hermoso es Dios, que de aquel perseguidor drástico, duro, que respiraba amenazas y muerte, un hombre con un corazón totalmente duro, drástico, difícil, ahora es atraído a Cristo. Ahora es cambiado y Dios lo hace ministro de la gracia. Recibe el don para predicar el evangelio a la gentilidad. Y él sabe que lo que ha recibido es algo que él no merece. Él se siente indigno de ser un ministro de Dios y de recibir tanta revelación, y que Dios lo haya escogido para revelarle el misterio escondido de la iglesia y el misterio de Cristo. Dios es un Dios maravilloso, que no nos da como merecemos y que no nos paga como debiera de ser, porque Él nos perdona, tiene misericordia y en su gracia nos hace vivir y hacer cosas totalmente contrarias a las que hacíamos primero. Se siente el más insignificante de todos los santos. Él sabe que lo que Dios le ha dado es profundo, son riquezas de valores incalculables, las que Dios le da y le revela. Y él dice que lo que Dios le dio, el ministerio para los gentiles, la gracia para predicarle a los gentiles, que no es algo que él merezca, que no es porque él ha sido digno de recibirlo, sino es por la bondad y la misericordia de Dios. Qué Dios tan grande el que tenemos, que le fue dada una gracia especial, que no es de él, que la gracia de Dios, que la unción de Dios, que es el poder y la capacidad de Dios, derramada por gracia sobre su vida, para poder bendecir a la gentilidad. Además, Pablo dice que Dios lo escogió para anunciar el evangelio entre los gentiles, de las riquezas de Cristo, que no se pueden entender, que no se pueden sondear, que no se pueden comprender, porque la razón humana no puede comprender estas cosas. Todo esto que estamos compartiendo son verdades que Dios da y que Dios otorga y que Dios transmite, y nosotros las recibimos por gracia, sin merecerlas. No somos merecedores de nada. No es por buenos, ni por justos en lo personal, ni por inteligentes, sino Dios nos derrama de su gracia para darnos lo que Él determinó y escogió, para que transmitamos su palabra. Debemos de tener la actitud de Pablo, de humildad y sencillez, alabando y exaltando la grandeza de Dios, la misericordia, la piedad, el perdón, la gracia. Él tuvo compasión de nosotros. Y no importa que hayamos sido, Él nos cambió la vida, nos justificó, trajo su espíritu a nosotros. Y hoy podemos ser distintos. La humildad y la sencillez de Pablo es un ejemplo para nosotros hoy. No por lo que recibimos de Dios, por la encomienda que Dios nos dio, o el ministerio que comenzó a formar y a desatar en nosotros, deba provocar orgullo, grandeza, diferencia, y tratar a los demás que no tienen lo mismo de una manera soberbia, orgullosa,
Pablo reconoce que lo que Dios le ha dado, que la revelación que tiene, que el ministerio poderoso que ejerce, que tantas cosas profundas que Dios le dio, no son de él, ni las recibió porque fuera un hombre justo o porque fuera un hombre correcto. La recibe por gracia, la recibe por revelación. No es su inteligencia, no es su habilidad, no es su esfuerzo, es la gracia de Dios. Es lo que Dios escoge, es lo que Dios le da, es la revelación que Dios quiere darle a él. Y si Dios lo escoge de esa manera y lo decide de esa manera, no es para enorgullecernos, no es para sentirnos soberbios, no es para menospreciar a los demás, no es para tenerlos en poco, es para reconocer que lo que tenemos lo hemos recibido. Y si todo lo hemos recibido, ¿por qué no vamos a gloriar o a enorgullecer y a tratar a los demás como queremos? Pablo se humilla ante Dios y Pablo reconoce que lo que recibió no es por grande, no es por intelectual, no es porque sea un hombre hábil para hacer ciertas cosas. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice en 1 Corintios 15:9, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que aquellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabe lo que ha hecho contra la iglesia, que persiguió, que arrastró hombres y mujeres y los llevó a la cárcel, que era un enemigo declarado del evangelio, que causó mucho daño a la obra de Dios. Y él sabe que por misericordia y por la gracia de Dios fue alcanzado, fue cambiado, fue bendecido, y ahora, a pesar de todo lo que él fue, Dios lo escoge con un ministerio poderoso, con una revelación profunda, donde le corre velo sobre misterios escondidos desde la fundación del mundo, y comienza a darle y a revelarle y a mostrarle verdades de gracia, que Pablo se queda sorprendido. Creo que entre más revelación tengamos de los misterios de la revelación de Dios, es cuando más humildes y sencillos debemos de ser, porque todo lo hemos recibido de Dios. La salvación es de Dios. La fe para ser salvo nos la dio Dios. El ministerio nos lo dieron. La revelación nos lo dieron. La predicación de la palabra nos lo dieron. La salvación nos la dieron. Los dones es una gracia especial. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Y si lo recibimos, no debemos de gloriarnos en nosotros. No debemos de enorgullecernos. Entre más revelación, más sencillez debemos de tener, porque es la gracia de Dios en nosotros. Y no es tanto lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos, como la gracia bendita de Dios sobre nuestras vidas. De anunciar el evangelio a los gentiles, ese fue lo que escogimiento. De las riquezas de Cristo que no se pueden entender por la razón humana. Pablo sabe que la profundidad de la revelación que Dios le da sobre sus propósitos, sobre sus planes, es algo escondido de todos los hombres.
escondido de los profetas del Antiguo Testamento y escondido de los lógicos y razonadores de su tiempo. Pablo es perseguido, es apresado por revelación preciosa del misterio escondido en Dios. Hay que pagar un precio, pero qué precioso es traer a luz los planes, los deseos y las cosas ocultas del Padre que quiere revelar para que podamos ser edificados. Cuando Pablo dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo sabe que es una gracia especial de Dios la que le ha sido dada. Pablo sabe que fue hecho ministro por la gracia de Dios. Él sabe que tiene un pasado duro, drástico respecto a la iglesia. Él sabe que persiguió a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Hoy lo que somos. Hoy lo que transmitimos. Hoy el ministerio que tenemos y la revelación y la gracia que tenemos. Todo lo hemos recibido de Dios. Lo que podamos lograr, lo que podamos alcanzar, lo que podamos hacer, el respaldo, la bendición, la obra que pusieron en nuestras manos, el desarrollo que ésta tenga, es la gracia de Dios. Es la bondad de Dios. Y debemos de vivir en humildad, en sencillez, por el respaldo y la obra que Dios hace a través de nuestra vida. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él reconoce que lo que él hace, que lo que él logra, que lo que a él se le revela, que los milagros, que las ampliaciones del reino, que la expansión de la iglesia a través de su vida, no es él, es la gracia de Dios que fue colocada en él. Toda la gracia, todos los dones, toda la revelación que nos ha sido dada, es de reconocer que aunque hay una parte humana, un esfuerzo, es la gracia de Dios en nosotros y la unción de Dios puesta en nosotros, la que hace que logremos, que tengamos y que alcancemos todo lo que hemos alcanzado. Pablo dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Mi identidad se afirma por lo que el Padre me ha delegado y por lo que el Padre ha declarado de mí. Y todo lo que Él me ha dado y lo que escogió para mí es lo que me da una identidad apostólica. Pero reconozco en humildad que lo que he recibido, lo he recibido por gracia y no lo merezco y no soy digno de tenerlo. Pero la gracia de Dios me hace que Dios dignifique mi vida aunque no lo merezca. Todo lo que hemos recibido de Dios nadie lo merece. La gracia es un don inmerecido en diferentes aspectos y en diferentes facetas. Desde la fe y la salvación en adelante, todos nos lo dieron. El Padre nos hizo un regalo completo a través de Jesucristo. De anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Esto quiere decir
sin rastro las huellas de Dios en su plan de gracia y en su plan eterno para con los hombres. Nadie podía seguir las huellas del plan de Dios, porque sus caminos son inescrutables. No se pueden entender, no se pueden discernir, no se pueden sondear. Dios es profundo. Pablo dice, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tanto en este pasaje como en Romanos 11:33 habla sin rastro. Quiere decir, inescrutable. Las huellas de Dios en su plan de gracia. En Romanos 11, versículo 33, vamos a ver algo para entender esto. Pablo declara, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Sin rastro la huella de Dios en sus movimientos y en sus planes. Pablo dice que las riquezas de la sabiduría de Dios son profundas. Hay misterios y planes tan profundos de Dios que son las riquezas que quiere revelar a apóstoles y a profetas respecto a sus designios para este tiempo y los milagros y las proyecciones que quiere traer en medio de su pueblo. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Son tan profundas que nadie puede seguir las huellas o el rastro de Dios, porque es muy profundo y el hombre no lo puede entender. Solo por el Espíritu podemos entender las cosas de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios sino el Espíritu? El Espíritu conoce las cosas profundas de Dios. Y el Espíritu Santo trae revelación a Pablo de cosas profundas, de cosas escondidas, de misterios que no podemos entender. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Nadie los entiende. Nadie los puede comprender. E inescrutables sus caminos. No se puede hallar la huella. No se puede estudiar ni analizar los caminos de Dios. Al menos que el Espíritu Santo lo revele. Pablo sabe que lo que ha recibido, profundidades, misterios, cosas profundas, insondables e inescrutables, que a Dios no se le puede estudiar los planes, ni puede sondearse sus caminos. Él es profundo, Él es glorioso. Y por eso Pablo actúa en humildad y con sencillez, haciendo grande la gracia de Dios. A mí que soy menos que el más pequeño de los santos. No es por mi grandeza, no es por mi formación y mi estudio, no es porque estuve a los pies de Gamaliel, no es porque fui un fariseo drástico y duro. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es la bondad de Dios.
Por eso Pablo expresa con extrema expresión la humildad y la sencillez de su corazón, porque él sabe que no merece nada. Si los cristianos, si los siervos de Dios entendiéramos que lo que tenemos de Dios, Él nos lo dio, que lo recibimos por gracia y no por lo que hayamos hecho, entenderíamos que debemos ser sencillos de corazón y humildes, y que debemos reconocer la grandeza, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios derramada sobre nosotros. Además, Pablo dice en el verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Pablo dice que la revelación que le ha sido dada, que la revelación de misterios y de las cosas profundas de Dios y de los caminos que son inescrutables. El objetivo es traer claridad y revelación a todos los hombres. Y de traer la revelación y la claridad de los planes de Dios en este tiempo a todos los hombres. Además dice, cuál sea la dispensación del misterio de Cristo y de la iglesia. Pablo comienza a hablar sobre la dispensación de la gracia. Esta gracia escondida en Dios, en misterio, pero que ahora es revelada respecto a Cristo. El misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, el misterio de la gracia, la dispensación de la gracia, un nuevo trato en amor del Padre de aquí hacia la eternidad, mostrando su amor, su bondad, su misericordia a través de Cristo. Pablo dice que la revelación que le ha sido dada, la cual él no merece, es para que los hombres entiendan cuál sea la dispensación del misterio escondido en Cristo, que ahora es revelado a través de Pablo a la iglesia, a todos los hombres, para que puedan entender los planes eternos de Dios y la bondad tan grande de Dios para con los seres humanos. Esta dispensación del amor de Dios, de la gracia de Dios, es la mayor manifestación de su amor, de su bondad y de su misericordia para con nosotros. Además, Pablo dice, escondido en el principio de las edades. Este misterio fue escondido desde los siglos en Dios. Escondido en el principio de las edades de tratos con Dios para con el hombre. Escondidos desde antes de la fundación del mundo. Todo eso lo planificó Dios, lo estableció Dios y lo escondió. Pero ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio que estuvo escondido en Dios, en el principio de las edades, en el principio de los tratos de Dios con el hombre, es revelado ahora a Pablo. Trae la revelación, trae el conocimiento para que los hombres entiendan el nuevo trato, los planes profundos de Dios
desde el principio de las edades. Dios es el creador de todas las cosas. Y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas por medio de Jesucristo. Todo lo creado fue hecho por medio de Él. Abramos Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Jesús. Todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Todo lo que Dios creó, los creó por medio de Jesús. Abramos Colosenses 1:15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen del Dios invisible. El principio de toda creación. Quiere decir, a través de Él principió toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es el Verbo. Él es la palabra viva. Él es la palabra encarnada. Él es el Verbo de Dios. Y por Él, la palabra, el Verbo, la acción del Padre, fueron creadas todas las cosas. Sean visibles o sean invisibles. Se vean o no, porque hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. La creación de Dios es amplia, es espiritual y es física. Pero todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es la palabra y por medio de Él fueron creadas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios espirituales y físicos. Sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Quiere decir, Él ha existido antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, en Él permanecen. Qué interesante saber esto. Que todo esto que escribe Pablo es un misterio. Ha estado escondido. No lo entienden en la antigüedad. Pero ahora nos es revelado. Nos es clarificado. Nos es entendido. Jesús es la palabra viva. Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es la palabra. Por medio de Él y para Él fueron creadas las cosas.
Él es antes que todas las cosas. Él no es un ser creado, Él es Dios que ha existido por la eternidad. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Jesús dijo, cuando habló con los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Él ha existido por la eternidad y no lo entendieron. Le dijeron, tú tienes tantos años, ¿cómo es que eres antes que Abraham? Él es Dios. Y por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Dios crió por la palabra, por el verbo, todas las cosas. Y aquel verbo fue hecho carne y anduvo entre nosotros. Oh, bendito su nombre. Cuando vimos todo esto, las profundidades, la revelación de misterios, el apóstol trae la claridad de la dispensación de la gracia, el misterio escondido desde el principio de las edades, en Dios que creó todas las cosas. El verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo declara que toda la revelación, que toda la profundidad, que todos los misterios, que todo lo que Dios se reservó por siglos, por generaciones, y que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, es para que la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, los planes de Dios, lo profundo de sus planes, eso hermoso que está revelando, esta sabiduría de Dios que tiene muchas facetas y que tiene muchas formas, que es profunda y abundante, que Dios hoy la revela a la iglesia por medio de sus apóstoles. Y la escritura de Pablo, que ya están revelados muchos misterios. No podemos hacer una nueva doctrina ni sacar cosas que no están escritas. El canon está completo. Toda la sabiduría y sus múltiples facetas y formas puede ser revelada o dada a conocer por medio de la iglesia o por la intervención de la iglesia, por la declaración y enseñanza de la iglesia. Hoy esa sabiduría profunda de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, que primero es pura, pacífica, llena de frutos de justicia. Esa sabiduría en el espíritu, que es negación. Esa sabiduría que es pura, que tiene paz, que provoca paz, que disimula errores, que disimula flaquezas, que sobrelleva y perdona las ofensas. Tiene múltiples facetas y múltiples formas. Y Dios revelará por medio de apóstoles y profetas para que la iglesia tenga un nivel de conocimiento y de sabiduría y que pueda ser revelado el misterio y dado a conocer la sabiduría y las múltiples facetas que Dios quiera revelarnos por medio de la intervención de la iglesia en este tiempo. A los principados
y potestades en los lugares celestiales. La iglesia enseña y enseñará a las potencias angélicas y demoníacas, buenas y malas, en los lugares celestiales, la multiforme sabiduría de Dios en el propósito eterno que Él planificó en su trato eterno con los hombres y con el mundo espiritual. ¿Qué grande es lo que Dios hace a través de nosotros? Qué maravilloso es pensar lo que Dios transmite a través de nosotros. Jesús es la imagen del Dios invisible, el principio de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles y invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Toda la creación del Dios invisible, todo lo que creó por medio de Jesús, todo aquello que se desordenó en el mundo espiritual, habrá un juicio. Pero todo lo que siguió alineado entenderá los planes eternos de Dios. Todos los hombres convertidos e incrédulos deben oír el misterio de Dios en la gracia y el amor de Dios por medio de Jesucristo para todos los hombres, para que arrepintiéndose entren a los planes de la bondad y de la gracia divina y les cambie la vida. Hoy la iglesia no solo debe predicar al perdido, enseñar y traer revelación al convertido, traer la revelación profunda del Padre para conocer la grandeza del Dios nuestro, la profundidad, la sabiduría, el entendimiento, la gracia derramada y todos los planes de Dios. Porque en Jesús Dios estaba reconciliando las cosas de la tierra con el cielo. Y está reconciliando al hombre entre sí en las diferentes razas, culturas e idiomas. El mundo debe saber y se le debe aclarar los planes de Dios para este tiempo. Todo lo que estamos viviendo hoy ya fue profetizado, ya fue declarado y todo se encamina a que se cumpla el propósito del Padre. Ese nuevo orden económico y mundial de muchas facetas está declarado en la palabra. Es el plan de Dios, está profetizado. Así sucederá. Esto solo es el principio de dolores. Y luego la iglesia será arrebatada, será llevada al cielo en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el plan. Esa es la palabra. No temas. Nuestro Dios tiene todo en sus manos. Por eso le hablamos al mundo la palabra y que todos los hombres sepan el misterio escondido en Jesús y en la iglesia para salvación de los hombres. Este es el tiempo en que muchas almas deben de conocer a Jesús y deben de saber en este tiempo de gracia que pueden ser perdonados y cambiados. Toda la creación del Padre y del Hijo
oirá por medio de la iglesia, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y fue creado para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Toda la creación de Dios debe oír y saber los planes eternos escondidos del Padre. Y que la iglesia hoy dará a conocer al mundo espiritual y al mundo físico. Al mundo físico para que se convierta. Al mundo espiritual fiel para que vean la grandeza del Padre y que lo alaben porque escondió estas cosas de los sabios y entendidos y se las reveló a los niños. Hoy la iglesia le predicará a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hoy la iglesia le tiene que predicar los misterios y el amor del Padre a todos los hombres, a todos los seres humanos. Hoy más que nunca, hoy más que nada, tenemos que hablar de Cristo, hablar del misterio escondido, hablar de la dispensación de la gracia, hablar del perdón de Dios. Hablar de los planes eternos del Padre, de su gran amor para con todos los hombres. Este es un tiempo en que la iglesia debe predicar a Cristo, en que los siervos de Dios tienen que predicar la sabiduría de Dios a la iglesia y los planes eternos de Dios. Todo lo ha profetizado y lo ha declarado anticipadamente nuestro Dios. Y tenemos que publicar y predicar la palabra a los hombres, a los incrédulos, a los creyentes. Pero también enseñamos al mundo espiritual cuando traemos la revelación de los planes de Dios, las cosas ocultas del Padre, cuando las traemos a luz y las predicamos y las revelamos y las transmitimos. Es cuando Dios provoca los cambios, provoca los milagros, provoca las señales, trae las respuestas y nuestro Dios es grande y lleno de misericordia. Pablo dice que la revelación es para aclarar los planes de Dios a todos los hombres y de predicar cuál es la dispensación de la gracia, el misterio escondido en Cristo, el misterio de la iglesia, del Dios que creó todas las cosas. Aún la creación será cambiada. Por eso la creación misma gime con dolores de parto hasta ahora, porque espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, el arrebatamiento, la glorificación, porque la tierra será redimida también de la maldición que recibió. La iglesia tiene que predicar. Dios nos mandó a predicar en la tierra y a declarar al mundo espiritual. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas? Hoy podemos entender, para que la multiforme sabiduría de Dios, las cosas escondidas, profundas, lo que Dios se reservó, pero que está revelando ahora, sea dada a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia es educadora y enseñadora, con lo que suelta, con lo que habla, con la revelación que trae a las potencias angélicas y demoníacas, buenas y malas en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios
en el propósito eterno que Él planificó, en el trato eterno con los hombres y con los espíritus. Es una revelación de la iglesia que enseña el mundo espiritual creado por Jesús, y lo que no es para Él será quitado por la rebelión. Pero todo lo creado que ha permanecido fiel, espíritus y hombres, son para Él, son para gloria, son para cambio, son para bendición. Todos los propósitos eternos que Dios le reveló a Pablo a través de la palabra son cosas extraordinarias. Pero la cosa que Dios revela a los profetas, como dice el 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Todo esto que Pablo declara que Dios le reveló a través de la palabra son realidades que fundamentan y que aclaran el panorama para la iglesia, y es una educación y una revelación para el mundo espiritual. Los secretos del Padre que nadie supo, ni el mundo angélico. Pero ahora vemos el Apocalipsis, una revelación que viene a un profeta, apóstol profeta llamado Juan. La historia de Dios en los últimos tiempos, la historia de Dios y los tratos para el último tiempo. Todo lo que habrá de pasar, los misterios de Dios, la sabiduría de Dios, los planes de Dios para el último tiempo, están declarados en el Apocalipsis. Y Dios se lo revela a un profeta. Y le revela profundidades y simbolismo y figuras. Porque la revelación profética viene por sombra, por figuras, por tipos. Pero tiene una verdad en el fondo. Hoy tenemos que escuchar la palabra para fundamentar y los planes de Dios eternos de su amor, pero también los tratos con el hombre, las decisiones y permisiones del Padre para el último tiempo, el arrepentimiento de la gente que es necesario que se dé, porque pronto vendrá el Señor para llevarse a su iglesia. Pero el mundo, si no se convierte, los hombres, si no se convierten, sufrirán dolores, sufrirán angustias. Y lo que vemos es poco para lo que viene. Por eso la iglesia debe predicar la palabra. Y no debe sellar más y esconder más el libro de Apocalipsis. Si estas cosas que vivimos, que son principios de dolores, nos afectan, lo que viene es mucho más. Pero escápate, sal de todo eso, ven a Cristo, entiende sus planes. La Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, dejarán de ser, pero su palabra no pasará. Todo esto es revelado por apóstoles y profetas. A Pablo le revelan la gracia, la misericordia, la bondad de Dios a través de Jesucristo y la dispensación de la gracia. Planes ocultos del principio de las edades o trato de Dios con el hombre, pero revelado en este tiempo al apóstol Pablo. Pero Juan, el apóstol profeta Juan, Dios le revela el Apocalipsis. Un pescador con revelación profunda a través del Espíritu. Un hombre profeta con proyecciones y revelaciones proféticas, figuras y sombras. Se lo dijo Dios a Moisés. Cuando yo levante profeta entre vosotros, me revelaré en visión y en sueños. No hace a mi siervo Moisés, cara a cara hablaré con él,
Porque además de ser un profeta, Moisés era un apóstol, en figura, en sombra. Lo compara Hebreos con nuestro apóstol y sumo sacerdote Jesús, Moisés. Yo quiero decirles hoy que la revelación de Apocalipsis es una revelación para ahora por medio de un profeta. Y que toda la